Uno de los crímenes más sonados en España, un crimen rocambolesco y malvado que a día de hoy, a pesar de haber sido resuelto y los culpables condenados, sigue habiendo un montón de preguntas sin respuesta. La madrugada del 22 de septiembre de 2013, el 112 recibe una llamada denunciando que han encontrado el cuerpo de una niña sin vida. Bienvenidos a Misterios Vanessa. Descubramos la verdad detrás del crimen. Nos situamos en una pista forestal de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras, en el municipio de Teo. Y según le cuentan a la Guardia Civil, Alfredo Balsa y un amigo, que pasaban por allí caminando, y vieron el cuerpo de una niña tirado en el camino de tierra en la pista forestal de Teo. Y entonces llamaron. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud contra una canaleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la recta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Pero algo no cuadra a los agentes en la declaración de estos hombres. Y es que si iban por allí andando a esas horas, sobre la 1:30 de la madrugada, no había iluminación, por lo que era imposible ver a la niña al pasar por el camino. Tras insistirles y preguntarles en varias ocasiones, terminan contando la verdad. Y es que habían pasado en coche, pero como no tenía carné porque se lo habían retirado, no querían meterse en problemas. Así que volvieron al pub donde habían estado y dejaron allí el coche. No iban a decir nada, pero al final pensaron en la niña y se inventaron que iban andando para no tener problemas. El cuerpo pertenece a una niña de unos 12 años. Está tumbado en posición de cúbito supino, con sangre en la nariz. Pero no la han tirado allí, sino que ha sido colocada con cuidado. La niña viste una camiseta blanca que está remangada y un pantalón azul. Está descalza y muestra señales de haber estado atada de pies y manos. Y justo al lado del cadáver hay unos trozos de cuerda naranja. La Guardia Civil se pone en contacto con la central por si hay alguna desaparición denunciada. Y resulta que la noche anterior hay una denuncia de una niña china de 12 años llamada Asunta Basterra Porto. La noche del 21 de septiembre de 2013, Alfonso Basterra y su exmujer, Rosario Porto, se habían presentado en la comisaría de la Guardia Civil para poner la denuncia por la desaparición de su hija. La denuncia la pusieron en Santiago de Compostela. Eso es a 17 kilómetros de donde fue encontrada la niña. Ahora llega uno de los momentos más duros y es comunicar la noticia a los padres. Sobre las 5 de la mañana le dan la terrible noticia a los desesperados padres. Alfonso se vuelve loco, llora destrozado. Pero Rosario se niega a aceptar que es su hija. Insiste en que no es ella, no puede ser. Como en la mayoría de los casos de desapariciones de este tipo, y más al encontrarlos sin vida, siempre los primeros sospechosos son del círculo cercano. Le preguntan a la pareja qué es lo que han hecho las últimas horas para ver si encuentran alguna pista que les pueda ayudar. Ellos cuentan que ese día Asunta desayunó en casa de su padre. Después se fue a su casa donde su madre la esperaba, porque en breve llegaría la profesora de chino. Cuando terminó se fue a casa de su padre y allí esperó a que su madre llegara para comer los tres juntos. Sobre las 3 de la tarde se sentaron a comer un revuelto con champiñones y huevo que había hecho Alfonso y tras terminar jugaron un rato a las cartas. Sobre las 5:15 de la tarde, Asunta se va de nuevo a su casa, pero su madre se queda unos minutos en casa de Alfonso porque tienen algo que hablar. Rosario, tras esa conversación, se va a casa y sobre las 7 de la tarde decide ir a la casa de Montouto en el municipio de Teo, lugar donde encontraron el cadáver de Asunta, para coger unos bañadores. Deja a Asunta sola en casa y se va. Al volver, sobre las 9 de la noche resulta que Asunta no está en casa. De primeras pensó que había ido a casa de su padre, lo llamó y este le dijo que allí no estaba.
Entonces Alfonso va a buscar a Asunta por todas partes y al ver que no dan con ella a las 10:30 es cuando van a poner la denuncia. Rosario Porto Ortega, abogada, nació en 1969. Era hija única de un abogado muy conocido en Santiago, Francisco Porto, y de una profesora de Historia del Arte de la Universidad, María del Socorro Ortega Romero. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago y tras terminar trabajó en el despacho de su padre. El 3 de marzo de 1997 fue nombrada cónsul honoraria de Francia, representación que heredó de su padre. Alfonso Basterra Camporro, periodista, nació en 1964 en Bilbao, hijo de Ramón Basterra, regente de una cantera de Villanueva de Alastra. Y tenía 2 hermanos, Pepe y Rosa. Se mudó a Santiago de Compostela con apenas 18 años. Tras perder su trabajo se dedicó a colaborar puntualmente con algunos medios y a gestionar el gabinete de comunicación de algunas empresas turísticas. Rosario y Alfonso se habían conocido en 1990 y Alfonso se enamoró perdidamente de Rosario. Tras una relación de 4 años se casaron. Rosario tenía pasión por sus padres, los idolatraba, por lo que para ella fue muy importante que aceptaran a Alfonso. Rosario padecía brotes de lupus eritematoso, por lo que los médicos le desaconsejaron quedarse embarazada, por lo que la pareja decidió comenzar un proceso de adopción en China. En 2001 adoptan a una niña china de tan solo 1 año. Le pusieron Asunta y eran muy felices. Era una niña muy inteligente, superdotada y la alegría de la casa. Asunta Basterra Porto, llamada al nacer como Fan Yong, originaria de la ciudad de China de Jiangsu, Hunan. Por esa adopción, Alfonso y Rosario fueron noticia por ser los primeros en adoptar una niña china en Galicia, y varias televisiones los entrevistaron. Que tú sabes que es para toda la vida, es lo mismo que una paternidad o maternidad biológica. Yo creo que es un compromiso enorme el que adquieres cuando te traes a un niño. Todo el mundo veía un matrimonio feliz, involucrados totalmente en la educación de su hija. Los padres de Rosario adoraban a Asunta y la cuidaban y consentían con mucho cariño. Asunta estudiaba ballet, violín, piano. También estudiaba varios idiomas, francés y chino. Una niña alegre, vivaracha y muy inteligente. Se procede al levantamiento del cadáver. Tienen miedo de perder pruebas, así que antes del levantamiento le cubren la cabeza, las manos y los pies con bolsas para no perder ni contaminar nada. La investigación comienza revisando la casa de Rosario. El suelo de la habitación de Asunta está lleno de libros, de lápices. A lo que Rosario les dice que no está desordenado, es que su hija estudia así, en el suelo. Deciden ir a revisar la casa de Teo. Al llegar, Rosario insiste en ir al baño y rápidamente sube por las escaleras, algo que extraña a la gente y sube tras ella. Al llegar arriba, la ve cogiendo una papelera. El agente le insta a que la suelte y al mirar dentro encuentran un trozo de cuerda naranja exactamente igual que la que habían encontrado al lado del cuerpo de Asunta. Ya esto les chirría. También había un pañuelo usado y una mascarilla. El agente avisa al juez para informar del hallazgo, a lo que el juez les dice que salgan de la casa y a partir de ese momento los principales sospechosos son los padres. Respecto a lo encontrado en la papelera, Rosario dijo que el pañuelo sería de Asunta de la última vez que estuvo allí y la mascarilla la usaba ella para cuando movían ropa por su alergia a los ácaros. Respecto a la cuerda, Alfonso dijo que la usaban los jardineros para atar las ramas. En la casa se encontró una bobina entera. Y digo yo, ¿qué hacían los jardineros en el baño de arriba de la casa dejando restos de la cuerda en una papelera? También fueron al piso de Alfonso. Era un piso pequeño, pero algo que les extrañó mucho a los agentes es no encontrar allí un portátil, un ordenador de sobremesa. Alfonso era periodista, así que era muy raro.
Sobre las 5 de la tarde de ese día salieron los resultados de la autopsia. Asfixia por sofocación. No tenía heridas defensivas, solo las marcas de las cuerdas en muñecas y tobillos, por lo que se baraja la posibilidad que la niña estuviese sedada. Descartan también la violencia. Comienzan a pedir las imágenes de las cámaras de los alrededores para ver todos los movimientos que hicieron ese día. A los padres de Asunta les entra la prisa por incinerar el cuerpo y Rosario solicita el cuerpo de Asunta para incinerarlo y hacerle una misa. Pero lo que no entiendo es por qué el juez les da el visto bueno. Como tampoco entiendo que unos padres no quieran que se investigue todo lo posible el cuerpo para encontrar al culpable. Atemos cabos. Según el juez, ya tenían todas las pruebas necesarias, por lo que no había problema con incinerar el cuerpo. Yo no soy juez, es su trabajo. El 23 de septiembre se decreta el secreto de sumario porque había varias líneas de investigación abiertas. Ese mismo día se celebra el funeral de Asunta, al que asisten familiares y amigos para apoyar a la familia. Mientras tanto, la investigación continúa y reciben las imágenes de las cámaras y a través de una de ellas se ve pasar el coche de Rosario sobre las 6:21 y junto a ella iba Asunta, de camino a la casa de Teo, cuando ella había dicho que se fue sola. Rosario ha mentido, por lo que deciden detenerla. El 24 de septiembre es el día de la incineración de Asunta y antes de comenzar la misa los agentes detienen allí mismo a Rosario como presunta asesina de su hija Asunta. Lo hacen de manera discreta. La coge como hablando con ella, dándole el pésame. La va llevando fuera hasta llegar al coche de policía y una vez allí le dice que está detenida. Antes de continuar, vamos a conocer un poco más la vida de esta familia. En diciembre de 2011, la abuela de Asunta, María del Socorro Ortega, falleció de muerte natural. Y en 2013 murió su abuelo Francisco Porto, también por muerte natural. Rosario, al enfrentarse a esta situación de pérdida tan repentina y seguida, comenzó a sufrir altibajos emocionales. Tras recibir la herencia de sus padres valorada en 3 millones de euros, decidieron dejar de trabajar y vivir de las rentas, por lo que Alfonso decide dedicarse a cuidar de su mujer y de su hija. Prácticamente Alfonso era el que se encargaba de todo, de llevar a la niña a diferentes clases extraescolares, médicos. Asunta, tal y como os había contado, estudiaba ballet, violín, piano, también estudiaba francés y chino. Tenía altas capacidades, por lo que Alfonso se tiraba el día llevándola de un sitio a otro. Además, se encargaba de la casa. Rosario también tenía propiedades que había heredado de los que también se encargaba Alfonso. Todo parecía ir bien en el matrimonio. Hasta que el día 6 de enero de 2013, Alfonso descubre a través de unos correos electrónicos que su mujer le es infiel con un hombre casado que está esperando un bebé y lleva viéndolo casi un año entero. Esto le vuelve loco, pero decidió esperar unos días para tranquilizarse. Pero el día 8 de enero no pudo más. Rosario pasó el día fuera y el desconcierto de no saber dónde estaba, si estaba con él, lo hizo perder los nervios y enfrentó a Rosario. Le dijo que lo sabía todo. Quería una explicación de la boca de su mujer. Estaba dolido, le gritó, la insultó y Rosario terminó pidiéndole el divorcio. Esa noche fue ella la que se fue de casa. Llamó a una amiga y se fue. Pero a la mañana siguiente volvió y le dijo que se fuera a él. En un principio, sin un duro, sin su mujer, sin trabajo, se fue a un hostal cerca de la casa, pero terminó por volver a Bilbao a casa de un familiar. Pero Alfonso no quería irse de la vida de Rosario tan fácilmente, por lo que decide hacerse notar.
mandándole mensajes con recordatorios de tareas pendientes que él hacía y ahora tenía que ocuparse Rosario, como vacunar a Asunta el día 20, horarios de las extraescolares, estos recordatorios y mil más. Todo, cada cosa pendiente se la dejaba por mensaje. Pero no se da por vencido y le dice que su único objetivo es cuidarla y envejecer a su lado, que no podía dejar de quererla. El día 14 de febrero se firma el divorcio de mutuo acuerdo y Alfonso, para poder soportar la separación, va a un psicólogo que le ayuda para conseguir entablar una mejor relación con la que ahora es su exmujer. Su tía le presta dinero para que pueda alquilar un piso y un amigo suyo le consigue un trabajo para que pudiese empezar de cero. Alquila un piso a pocos metros de la casa de Rosario y estando tan cerca le seguía mandando mensajes a Rosario, a veces increpándola y otras intentando victimizarse para volver con ella. Pero Rosario no estaba por la labor, estaba feliz, libre, había soltado un lastre pesado que tenía, aunque ahora Asunta le quitaba gran parte de su tiempo. Pero ella conseguía buscar tiempo para ver a su amante, vivía feliz siendo la otra, hacían escapadas románticas, todo era maravilloso, pero había días que Manuel no daba señales de vida y esos días Rosario los llevaba mal. La vida por momentos le estaba superando. Ahora tenía que encargarse de todas las tareas que antes hacía Alfonso y sentía que no llegaba a todo. Se sentía superada y sufrió un mareo. Fue ingresada en neurología del Hospital Clínico de Santiago el día 26 de junio. Tenía varios síntomas como la caída de un párpado y le costaba caminar. Todo parecía provocado por el estrés. Debía quedarse unos días allí, por lo que llamaron a Alfonso para que se hiciera cargo de Asunta durante esos días que estaría hospitalizada. Alfonso aprovecha para cuidar también de Rosario y eso hace que haya un acercamiento entre los dos. Pero ella seguía pensando en Manuel y al día siguiente de darle el alta quedó con él. Alfonso lo sabía y no paró de molestarlos mandando mensajes. Ella con el teléfono apagado no recibió ninguno, pero al encenderlo y ver tal cantidad de mensajes se molestó mucho y le dijo que durmiera en su casa. Esto le cabreó a Alfonso muchísimo y decidió no contestar a los mensajes de Rosario. Rosario volvió a encontrarse con todas las tareas para ella sola. Él ni cogía sus llamadas y se sintió de nuevo desbordada. Rosario necesitaba a Alfonso y eso lo sabía y de eso se aprovechaba. Y le dijo que si quería que la cuidase y se encargara de las cosas, debía dejar la relación con Manuel. Rosario accedió y rompió con Manuel. El día 5 de julio Asunta fue invitada por una amiga a pasar el fin de semana en la playa con ella y sobre las 5 de la tarde la recogieron. Asunta subió al coche y durante el trayecto, los padres de la amiga, para entretenerla durante el viaje, les dijo que contaran un cuento, a lo que Asunta decidió comenzar ella. Y contó uno muy interesante y perturbador. Todos se quedaron conmocionados. Y empezaba así. Había una vez una niña que estaba durmiendo en su casa y de repente entró una persona que intentó ahogarla. Su habitación estaba oscura y no podía ver. Llegó su mamá y consiguió liberarla. Su mamá llevaba un cuchillo de cocina y todo esto que te estoy contando es verdad. Me pasó anoche y si no me crees, llama a mi mamá. La madre de la amiga se quedó impactada y llamó a Rosario con el mano libre del coche y ésta le confirmó que sí que era verdad que había pasado, que probablemente había sido un ladrón que estaría en la habitación de la niña. Ésta lo vería y para que no lo denunciase decidió acabar con ella. Resulta que ella era tan despistada que había dejado las llaves puestas en la puerta por fuera. Lógicamente la madre de la amiga le dijo que se había denunciado
Y ella le dijo que no, que ella era abogada y sabía que no serviría de nada. Ella no lo podía identificar y sin pruebas de nada poco iban a hacer. Pero la madre de la amiga insistió en que al menos llevara a la niña al médico para abrir un parte de lesiones y así poder denunciar. Rosario decidió ir a la comisaría a denunciar, pero al pedirles el parte de lesiones, ella se fue y no volvió. Ella le dijo a la madre de la amiga que ya había ido a denunciar, pero que le habían dicho lo que ella ya sabía, que sin pruebas no podían hacer nada. Pero ¿cómo es posible que de verdad pase algo así y no vayas a denunciar? Se pueden entender muchas cosas, pero eso no hay quien lo entienda. Hay diferentes interpretaciones de este incidente. Algunos creen que Rosario se lo inventó. Otros que fue el primer intento de asesinato de los padres o la excusa perfecta para darle orfidal. Más tarde, la vecina del tercero de Rosario aseguró que esa noche nadie entró en la casa porque sus perros no ladraron. Pero hay una foto de Asunta que se hace justo después del suceso y se le ve claramente cómo tiene una marca en el cuello. Entonces, yo pienso que Rosario intentó hacerle algo a la niña, pero al ver que se defendía demasiado y aprovechando que estaría sedada y en la oscuridad, se inventó eso para que la niña creyera esa historia. Porque si hubiese sido Alfonso e intenta asfixiarla, lo consigue. Pero Rosario no tuvo la fuerza suficiente y no se vio capaz. ¿Tú qué piensas sobre este incidente? Déjamelo en comentarios. Tras el fin de semana en la playa, Asunta volvió a casa más tranquila. El 9 de julio Asunta tenía clases de música y en clases estaba bastante mareada, por lo que el profesor le preguntó a Alfonso y este le dijo que le había dado unos antihistamínicos para la alergia. Los profesores estaban contrariados. Estaba muy rara, no podía casi ni caminar, no acertaba con las notas, por lo que decidieron que no tocara esa tarde en el concierto que tenían programado. Fue una decisión complicada porque Asunta era de las mejores alumnas, pero no había opción. El 22 de julio Asunta faltó a clase. Al día siguiente asistió. Los profesores le preguntaron por cómo se encontraba de su alergia, a lo que ella contestó: no tuve alergia, nadie me cuenta la verdad. No sé qué me dieron, pero llevo 2 días seguidos durmiendo. Esto sorprendió mucho a los profesores, pero decidieron no hacer nada y comenzar la clase. Pero Asunta estaba rara, volvía a no dar una. No se mantenía en pie. La pobre estaba asustada, no sabía qué pasaba. La profesora intentó calmarla. Le preguntaron si había comido algo que le hubiese sentado mal o al menos si sabía qué medicamento le daban para la alergia. Pero ella dijo: a mí nadie me quiere decir la verdad. Me están engañando. Mi madre me ha dado unos polvos blancos. Cuando Alfonso fue a recogerla, le volvieron a decir lo que había pasado. Y este volvió a decirles que eran los antihistamínicos que le provocaban esos mareos. Durante unos días Asunta volvió a clase con normalidad. El 30 de julio Asunta fue a casa de su madrina a pasar todo el mes de agosto con ella. Rosario aún no se encontraba del todo bien y Alfonso la cuidaba constantemente y ella se dejaba cuidar. Rosario comenzó a visitar a un psicólogo y psiquiatras para que la ayudaran a recuperarse y a estos le recetaban diversos antidepresivos como Orfidal para dormir y Prozac. El 16 de septiembre Asunta volvió a casa con sus padres. Volvió a ir al colegio, luego a las extraescolares. Todo iba bien, pero el 18 Asunta no fue a clase, ni a las extraescolares. No se encontraba bien. Rosario avisó que Asunta no asistió a clase porque había tomado una medicación que no le sentaba bien. El día 20 de septiembre vuelve a clase con normalidad. Al salir va a casa de su madre. Estaba sola en casa porque Rosario tenía cosas que hacer. A las 11 menos 20 de la noche, Alfonso va a recogerla y se la lleva a su casa, ya que Rosario tenía que ir a Vigo y pasaría la noche fuera. Pero la realidad era otra. Rosario había pasado todo el día con Manuel
y pasaría toda la noche con él. Comienzan a haber algunas inconsistencias respecto al levantamiento del cadáver. Resulta que los forenses no toman la temperatura vía rectal por miedo a destruir o contaminar pruebas, ya que se sospecha de una agresión. Tampoco tomaron la temperatura de otra manera, por ejemplo en el oído o en la cavidad nasal, ni la temperatura ambiente, por lo que no se puede establecer con rigor la hora de la muerte. El cuerpo estuvo casi 4 horas en el talud y 12 horas dentro de una cámara frigorífica, antes de que se le extrajera humor vítreo del ojo, otro procedimiento para calcular la hora de defunción, lo que impidió un cálculo riguroso. Los investigadores, tras revisar las cámaras y ver a Rosario con Asunta en el coche, determinan que Asunta pasó sus últimas horas en la casa de Teo y allí acabaron con su vida. Preguntan a los vecinos de la zona de Teo y uno de los vecinos dice que esa noche salió a pasear con su mujer por la zona, en la que encontraron a Asunta sobre las 11:20, que pasaron por allí con una linterna y allí no estaba el cuerpo. Volvieron a casa y sobre las 12:10 volvieron a salir. Pasearon nuevamente por allí e insisten en que allí no había nada porque si no lo hubiesen visto. Pero no era muy fiable porque la zona era muy oscura. No había iluminación, por lo que tanto Manuel y María Rosario, a pesar de llevar una linterna, no se tiene claro que pudiese haber visto el cadáver. También hablaron con otro vecino que se encontró con Rosario esa noche. Iba sola. Ella le saludó y dijo que tenía prisa porque había dejado sola a la niña. Rosario, encerrada en los calabozos, pide su medicación, que por favor se la llevase a Alfonso. Este se acercó con todo y una vez en el cuartel le dijeron que si quería declarar. Y este les dijo que no, que su abogado le había aconsejado que no hablase con ellos. El 25 de septiembre se vuelve a hacer un registro de la casa de Teo. Como piensan que allí se había cometido el crimen, necesitan registrar todo para encontrar pruebas. Sabían que Alfonso también estaba involucrado y necesitaban alguna prueba para detenerlo también. Mientras tanto reciben los informes toxicológicos de Asunta y resulta que tiene 0,68 miligramos de Olfidar en sangre y orina. Esta es una cantidad exagerada para una niña que se considera como normal unos 0,03 miligramos. Una verdadera barbaridad. Pero para que nos entendamos, la cantidad encontrada era la equivalente a haber tomado al menos 27 pastillas de Orfidal de 1 miligramo. Esta cantidad debería haberle hecho efecto a partir de las 15:45 minutos y será absorbida en el cuerpo a las 2 horas. Entonces le hacen un análisis del pelo para sacar resultados a más largo plazo y se determina que llevaban 3 meses dándole ese fármaco. Por eso todos esos episodios de no dar pie con bola en clase y las faltas. Los investigadores visitan también farmacias de los alrededores y resulta que Alfonso había comprado una gran cantidad de pastillas de Orfidal, por lo que gracias a eso pueden detenerlo también. Los profesores de Asunta también deciden ir a comisaría a contar lo sucedido en clase en el mes de julio, cuando se sentía mareada. Tras todo esto comprueban los días en que Alfonso compra los medicamentos y los días en que Asunta se encuentra mal en las clases. Y todo tiene un sentido. Coinciden las fechas. Todo esto tiene pinta que estuvieron probando a que perdiera la vida, pero no sabían la cantidad de pastillas que necesitaba. Así que probaron y probaron con más cantidad cada vez, hasta que ese día, viendo que no, que tampoco esa cantidad era suficiente, le quitaron la vida por sofocación. Meten a Rosario y Alfonso en calabozos cercanos, mientras graban toda la conversación esperando escuchar algo. Lo digo por eso. Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo haga a todo cuanto insecto había con un cojín
no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Claro. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que el día que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías, Ya. innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. Y te repito que yo maté arañas a cojinazos y que hiciese muchas risas con que las ahogaba, Claro. no significa y que luego tú lo hicieses también, no significa que vayamos. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero me entiendes, ¿sabes? Ahora, todas esas cosas pueden, yo que sé, dar lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado está, nena. Llama especialmente la atención lo del cojín, porque Asunta murió por asfixia. Una conversación en clave, con cuidado de no decir nada que los culpase, porque si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no pueden hablar con claridad? Esta conversación no se tuvo en cuenta en el juicio. El 27 de septiembre son llamados a declarar ante el juez los padres. Primero habló Rosario. Ella le cuenta al juez lo que ya había contado antes, que después de comer dejó a Asunta en su casa y ella fue a la casa de Teo a por unos bañadores, y cuando volvió a casa Asunta ya no estaba. Recordemos que mientras Asunta volvía a casa, ella se quedó con Alfonso hablando a solas. ¿Qué tenía que hablar que no podía escuchar Asunta? Algo que no cuadró con la declaración inicial fue las horas. En su declaración inicial dijo que había dejado sola a Asunta a las 7 y ahora decía que sobre las 6, 6:30, que el día que desapareció estaba muy nerviosa, pero acababa de pasar. ¿Cómo te confundes en algo así? Pero el juez le puso las imágenes de las cámaras donde se la ve pasar en su coche a las 6:24 con Asunta. Ella se derrumba y dice que sí, que la llevó a casa de Teo, que ella se iba sola, pero en el último momento la niña insistió en ir con ella y ella se la llevó. Pero al rato de salir, Asunta cambió de opinión y Rosario la volvió de nuevo a casa sobre las 6:30 y que ella no la volvió a ver. Vaya, demasiadas contradicciones. Nadie se creía tanto despiste por su parte. También le mostró las pruebas toxicológicas, indicándole que con esa cantidad Asunta no se podría mantener en pie, a lo que Rosario dice que sí que la niña estaba mareada, pero que ella pensó que exageraba y no le hizo caso. Pero las pruebas demostraban que la niña llevaba meses tomando esa medicación. Si Rosario no le había dado esas pastillas, alguien había tenido que hacerlo. Y ella tenía que estar al tanto, porque era imposible que la niña hiciese nada de lo que dice Rosario, porque con tal cantidad de pastillas estaría prácticamente en coma. Rosario se vio muy acorralada y se puso a llorar. Quería dar pena, pero no lo consiguió. Ahora le toca declarar a Alfonso, y este dice que no se movió de la casa. Tenía un semblante seguro, controlaba totalmente sus emociones. Él se quedó esperando que llegaran para cenar Rosario y Asunta, y viendo que no llegaban, llamó a Rosario, pero no le contestó. Más tarde es cuando recibió la llamada de Rosario, diciendo que no encontraba a la niña. El juez dictaminó prisión provisional sin fianza para Rosario y Alfonso a espera del juicio. Tras 2 años en prisión, el 29 de septiembre de 2015 se celebró el juicio. Durante estos 2 años siguió la investigación y el secreto de sumario. 2 meses después de la muerte de Asunta, salen los resultados de ADN de la ropa de Asunta, que reveló que había rastros de semen y pertenecían a Ramiro Cerón Jaramillo, un chico colombiano que vivía en Madrid y había sido fichado por agresión sexual el 14 de julio de 2013.
Pero este chico tenía coartada para ese día. Había estado en Madrid, tenía ticket de un bar en el que estuvo tomando algo con su familia, por lo que la explicación más plausible era la contaminación de las pruebas en el laboratorio, a través de las tijeras que usaron para hacer los recortes del tejido que no se limpiaron bien. ¿Os acordáis que en el registro de la casa de Alfonso a los investigadores les extrañó que no hubiese ningún ordenador allí? Pues de pronto apareció en la casa de Alfonso. Había eliminado miles de archivos de los que pudieron recuperar algunos, aunque no todos. Encontraron visitas a varias páginas de contenido para adultos de chicas chinas. En el Instagram seguía a chicas chinas que aparecían con poca ropa. ¿Y esto? Si a esto le sumas la conversación de los calabozos, se le puede dar un sentido, pero como esa conversación no se puede usar, no pueden atar ese cabo. Pero ella en esa conversación le dice: por culpa de tu mente calenturienta. ¿Y también te dio tiempo a deshacerte de eso? Rosario no se adaptaba a prisión, incluso tuvieron que ponerle el protocolo antisuicidio. En octubre se entrevistó a Alfonso desde la cárcel y él dijo que era inocente y que saldrá de la cárcel con la cabeza muy alta, demostrará que se confunden y todos se avergonzarán. Que no tenía nada que ver con la muerte de Asunta, que la cárcel la llevaba bien, que lo realmente duro para él era haber perdido a Asunta, todo lo demás lo podía soportar. Resulta que en el portátil encontraron unas fotografías donde Asunta salía con una expresión perdida, como drogada, y algunas en las que salía con una pose no muy correspondiente con su edad. Según los datos, las fotografías se hicieron el 1 de julio de 2010. Asunta tendría unos 10 años. Lo que llama la atención es la hora a la que se realizan, sobre las 12:27 de la noche. Por lo que se preguntan qué hacía la niña a esas horas así vestida y maquillada, y posando de una forma tan inapropiada. También hay fotos en las que aparece tumbada en la cama, enrollada en una sábana como si estuviese amortajada. Acabado el juicio, que duró más de 4 semanas y en el que citaron a 135 testigos, y tras 4 días de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad para ambos padres, pero solo se resolvieron algunas dudas, pero también dejaron muchas otras dudas. El jurado consideró probado que ambos padres suministraron repetidamente y de común acuerdo lorazepam a su hija, medicamento vendido como Orfidal, que Alfonso Basterra se encargó de comprar. Lo suministraron durante al menos 3 meses antes del fallecimiento. 3 veces en julio y una el 18 de septiembre. También consideró probado que ese día comieron los 3 juntos en la casa y que allí le suministraron una cantidad de lorazepam necesariamente tóxica para asfixiarla posteriormente, cuando hiciese efecto. El lorazepam hace efecto a los 45 minutos después de la ingesta oral, pero una entidad bancaria demuestra que Asunta caminaba erguida, orientada y rápida al dirigirse de casa del padre a casa de la madre a las 5:21 de la tarde. La abogada de Alfonso Basterra argumentó en su alegato final que no era coherente dejar salir a la niña sola a las 5 de la tarde después de ingerir lorazepam en la comida, si debería estar en estado semicomatoso y cualquiera la podría ver o parar por la calle. Una compañera de las clases de francés de Asunta afirmó haberla visto con su padre sobre las 18:22 el día 21 de septiembre. Esa tarde la joven había acudido con su novio a comprar unas zapatillas deportivas en una tienda de deportes de la calle General Pardiñas. Al salir vio a Asunta y a Alfonso Basterra subiendo por la avenida del Salvador y pararse ante un paso de cebra. Conocía bien a los dos, pero no les saludó. Al día siguiente, al enterarse de la noticia, le contó a su madre que ella los había visto, pero en un principio la madre no quiso que hablasen. Pero al ver en los medios de comunicación la implicación del padre en el crimen y sus actividades aquella tarde,
los padres deciden que la hija declare ante el juez instructor. Hasta entonces habían preferido mantenerla apartada de un procedimiento tan mediático y evitar que su nombre fuera dado a conocer. Ella aporta el ticket de la compra, además de ver las imágenes de la cámara del Banco Sabadell de la calle General Pardiñas. Demostraban que había estado allí aquel día. El recibo de compra indica las 18:21, como el momento en que paga la compra, y las 18:22 cuando se abre la caja. La chica contó que pagaron y salieron al momento y vio a Asunta pasar junto a su padre. Pero ¿cómo Asunta podía estar en dos sitios a la vez? Si a las 18:22 estaba caminando con su padre, como, según la cámara de la gasolinera de Galuresa, a las 18:21 iba en el coche con su madre camino de Ideo. Es imposible. La defensa de Alfonso Basterra afirma que la testigo vio a Asunta con su padre, pero otro día, ya que efectivamente Asunta y su padre habían pasado por esa misma calle otro día. Si Asunta ha tomado el Orfidal en casa del padre, que serían sobre las 3, y el Orfidal por ingestión oral tarda 1 hora en hacer su máximo efecto, pero la testigo dice que la ve a las 18:23 y Asunta caminaba de modo normal, es que no puede ser. En la denuncia por la desaparición de Asunta, Rosario declara que la dejó en casa, pero a las pocas horas de la investigación aporta un detalle más. Reconoce que paró en doble fila y subió a coger una bolsa, y Asunta bajó con ella. Los agentes de la investigación y el juez instructor suponen que Rosario había parado en doble fila para recoger a la niña. También suponían que Alfonso Basterra había ayudado a Rosario Porto a bajar a la niña, porque ésta se encontraba drogada. En las conversaciones grabadas durante su encierro en los calabozos, la madre le pregunta a Alfonso 2 veces si salió de casa la tarde de la desaparición de Asunta, lo que indica que no se encontraron en la calle, porque la pregunta no tendría sentido si la hubiese visto. Estas conversaciones no fueron usadas, como ya dije en el juicio, por ser consideradas grabaciones ilegales. Rosario, ¿tú no saliste en toda la tarde de casa? Alfonso, no, ¿qué va? Tranquila. Rosario, ¿estás seguro, verdad, Alfonso? Alfonso, te di mi palabra de honor, nena. Te doy mi palabra de honor. Charo, que no salí de casa. El jurado declaró por unanimidad a Rosario Porto y a Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija Asunta. La sedaron durante meses y la asfixiaron por sufocación. Tras no encontrar hechos no probados, se han mostrado no favorables al indulto ni a la suspensión de la pena. El jurado fue incluso más allá que el fiscal, al no rechazar la posibilidad de que Basterra fuese también en el coche hasta Teo con la niña y la madre. Fueron condenados a 18 años de cárcel. En cuanto al posible móvil, no se pudo aclarar, y esto ha dado pie a numerosas hipótesis y conjeturas. Desde su encarcelamiento, los padres de Asunta, pese a hallarse en la misma prisión, no volvieron a encontrarse nunca, salvo en los juzgados. No mantuvieron ninguna relación después de la sentencia. Rosario Porto intentó suicidarse en prisión en 2 ocasiones. El 24 de febrero de 2017, tras anunciarle que iba a ser trasladada a la prisión de Alhama, en Pontevedra, fue encontrada inconsciente por una ingesta de somníferos que había ido acumulando. Posteriormente fue trasladada y el 12 de noviembre de 2018 en su nueva prisión intentó quitarse la vida colgándose en las duchas con un cordón de una sudadera alrededor del cuello, pero la aparición repentina de otra reclusa la salvó. El 12 de noviembre fue ingresada en la enfermería de la prisión por una depresión profunda. El 22 de marzo de 2020 fue trasladada a la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, decisión que ella no aceptó de buen agrado. Al principio se le aplicó el protocolo, que en total se le aplicó 6 veces durante su condena. Rosario siempre mantuvo su inocencia y terminó quitándose la vida el 18 de noviembre de 2020, ahorcándose de una ventana con un cinturón hecho con tela de sábanas, mientras cumplía condena. Algo que me perturba es que las cenizas de Rosario fueron enterradas junto a las cenizas de Asunta, víctima y verdugo juntas para la eternidad. ¡Qué cosa más macabra!
Rosario dejó todo su patrimonio a una amiga de la familia que la visitaba con frecuencia y no le dejó nada a su exmarido. El 26 de abril se estrenó en Netflix El caso Asunta, una serie de ficción de 6 episodios. La serie cuenta con grandes actores españoles como Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, María León o Alicia Borrachero. Los nombres de los personajes secundarios han sido cambiados y sus vidas personales también han sido inventadas. Alfonso Basterra escribió a Ramón Campos, el creador del caso Asunta y el productor de la serie de Netflix, una carta sombría. Os dejo el enlace a la descripción para quien quiera leerla. Solo voy a leer una frase que me ha llamado especialmente la atención. Solo tengo una razón para seguir con vida, que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña, nunca antes. De hecho, ya tengo pensado el cómo y el dónde. Tan solo me falta el cuándo, pero todo llega. Y hasta aquí el caso de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Siento que haya sido tan largo, pero es que es un caso con muchísima información y no quería dejar nada fuera, aunque posiblemente algo se haya escapado. Es que da igual cuánto investigues, siempre hay más y más, pero creo que todo lo más destacable está en el vídeo. Déjame tu like y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo caso. ¡Hasta pronto, misteriosos!